Este es el último capítulo del estudio del libro de Daniel. Te invitamos a disfrutar todo el estudio en la lista de reproducción de Estudio de Daniel que encontrarás en el canal de Discípulos de Cristo, el cual estará disponible hasta el 1 de enero de 2024. Asimismo, y para obtener mayor información, por favor visita el sitio oficial de Lifeway en www.lifeway.com/shop/es. Dios te bendiga. Hey, dear one. Well, are you ready for the second half? Now, here's the deal. I want you to promise me, and I do mean promise me, that you're going to see this thing through. We've got 6 weeks behind us. That's way too much to stop now. We're going to do this prophecy thing, and we're going to have a blast doing it. And when we get to the end of our journey, we're going to sense the holy nod of God, and that is worth any trip to me. I'm so glad you came today. I'll meet you on the pages of Daniel chapter 7. We are going to have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda Alejandro Juárez, en el amor del Señor. Les doy la más cordial bienvenida. Me da un gusto enorme poderlos recibir a todos ustedes. La verdad es que es de gran bendición ya comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Así es, del día de hoy vamos a comenzar con nuestro estudio. Va a ser un estudio, la verdad, breve. Va a ser un estudio pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque la parte más difícil, la parte con más información, ya la vimos a lo largo del día de antier y ayer. De hecho, la información que estuvimos viendo el día de antier y ayer le correspondía a esta sesión. Pero pues pedagógicamente hablando era demasiada información para una sola sesión. Por eso es que se fue, con la ayuda de Dios, se fue repartiendo a lo largo de 2 sesiones, 2 días, que nuestras lecciones, nuestros estudios bíblicos duraron 1 hora, 7 minutos y el otro 1 hora, 15 minutos. Entonces sí estuvieron bastante largas estos estudios, pero sabemos que son de bendición abundantemente. Hoy haremos un recordatorio, un repaso y además veremos a qué se refiere la palabra del Señor con el quebrantamiento de los santos y habrá una tarea, se dejará una tarea para que ustedes puedan realizarla y el día de mañana nos toca otra sesión bastante larga. De hecho sí va a ser bastante larga la sesión del día de mañana, que va a llevar por título Tiempo, Tiempos y Medio Tiempo. Así que vamos a estar mañana, yo creo que igual, con una sesión de 1 hora, Dios mediante, y pues bueno, va a haber una tarea para el día de mañana. Sin más preámbulo, comenzamos con nuestra lección. Te invito a que ahí desde tu casa, desde donde nos estás viendo, puedas repetir conmigo este texto bíblico que lleva es nuestro texto lema, que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, el cual dice de la siguiente manera: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Repito, el texto lema: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan
en su nombre. Vamos a leer nuestro texto, nuestro tesoro del día de hoy, que es exactamente el mismo del día de ayer, que dice de la siguiente manera: y de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Recordemos que estamos viendo que es el cuerno pequeño que va a hacer guerra contra los santos y los va a quebrantar. Y vamos a ver precisamente a qué se refiere la palabra del Señor con quebrantarlos. Antes de seguir adelante con nuestro repaso y posteriormente con lo que nos corresponde ver el día de hoy, vamos a hacer una oración, pidiendo al Señor su dirección, la dirección de su Espíritu Santo, y después de esto vamos a continuar con nuestra clase. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te ensalzamos porque eres digno de suprema alabanza y de toda adoración. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, porque tu misericordia no se ha apartado de nosotros. Y ahora, Señor, que nos encontramos a punto de comenzar a estudiar otra vez el día de hoy nuestra sesión acerca del libro de Daniel, ponemos en tus manos, Señor, este estudio, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros y nos diga lo que debemos de aprender el día de hoy. Muchas gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos visto que la opinión más aceptada por ser la más apegada a la Biblia es que los 10 cuernos representan a 10 reyes. El cuerno pequeño será un rey que se levantará y que será muy diferente a los otros, pero logrará derribar a 3 pares suyos. En 2 de Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo indica que que hay algo que detiene la acción del hijo de perdición. Algunos dicen que es el Espíritu Santo quien detiene la manifestación del hijo de pecado. Si esta idea fuera real, entonces el Espíritu Santo sería quitado de en medio una vez que para que el hijo de perdición comience a trabajar, el Espíritu Santo sería quitado de la escena. No lo sabemos. Conforme a la Biblia no es factible de pensar esta situación, toda vez que entonces se contrapondría a la omnisciencia de nuestro Dios. Más bien lo que nosotros adoptamos es el segundo punto, que es que la Iglesia es quien detiene la manifestación del hijo del pecado. Si esta idea es real, sabemos que el Espíritu Santo mora en todos los hijos de Dios. Por tanto, si la Iglesia es quitada de la escena, por ende, la obra contenedora del Espíritu Santo también se retira. ¿Cuándo será? Vimos que ¿cuándo será la Iglesia quitada de la escena? Bueno, es precisamente cuando la Iglesia, para que el hijo de pecado empiece a accionar, empiece a tener toda la acción o empiece a manifestarse abiertamente, es porque la Iglesia ya no va a estar. Y a este fenómeno o a esta acción de que la Iglesia no va a estar se le conoce como el arrebatamiento o el rapto. Y de acuerdo a lo registrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, es correcto pensar en ese suceso. Además que en los diferentes evangelios se encuentra especificado que va a haber un arrebatamiento que dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón de noche. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, pues nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Pero existen 3 corrientes que buscan interpretar cómo sucederán estos eventos. Vimos que eran los amilenaristas, los premilenaristas históricos, que vimos que estaban equivocados. Si deseas volver a repasar esta parte, te invito a ver el video del día de ayer, pero nosotros nos quedamos con el premilenarismo dispensacional, el cual su estudio es por dispensaciones
y consideran que la dispensación de la gracia concluirá con el arrebatamiento de la iglesia de este mundo, lo cual da paso a los juicios y las copas de ira de Dios que caigan sobre la humanidad que no se ha arrepentido. Al mismo tiempo, las promesas de Dios se cumplen sobre el pueblo de Israel en esta última semana de angustia. Esta corriente se divide en dos vertientes. La pretribulacionista, que creen que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación, y los intertribulacionistas, que creemos que el arrebatamiento de la iglesia será a mitad de la gran tribulación, es decir, al final de los 3,5 años de aparente paz. Vimos cómo quedaría la línea del tiempo de los sucesos proféticos a partir del punto de vista premilenarista dispensacional. De esta manera sí quedaría. Abajo vemos las iglesias que sostienen esta situación o este punto de vista. Dependiendo las vertientes, vemos que el arrebatamiento podría ser antes de la gran tribulación, marcado con la flecha verde, y durante o en medio es con la flecha dorada. ¿Por qué decimos? Aquí es donde empiezo yo a abarcar un nuevo tema y te pido que pongas atención, porque el día de ayer fijamos la postura de que en este estudio y aquí en Nikonen se va a utilizar el punto de vista de premilenarismo dispensacional intertribulacionista. ¿En qué nos basamos en decir, o en este caso, por qué también es válido pensar que va a ser durante la gran tribulación el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, vamos a ir al libro de Daniel. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, y te voy a pedir que lo abras ahí en tu casa, el libro de Daniel. Y vamos a ver precisamente de los versículos 8 al 11. Aquí nos encontramos en el contexto de que Daniel está describiendo la visión que el Señor le da. Y dice, retomo desde el versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí tenemos claro que esa bestia horrible en gran manera era el Imperio Romano, lo equivalente a los pies de la estatua que vio Nabucodonosor y que estudiamos en nuestro segundo estudio. Ahora vamos a ir al versículo 8 hasta el 11, y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, mientras yo veía cómo estaba, es decir, al mismo tiempo que yo veía los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí necesito que pongas mucha atención. Versículo 9 dice, estuve mirando hasta que, es decir, el cuerno pequeño ya empezaba a surgir de entre los otros cuernos, y de hecho ya habían caído los 3 cuernos primeros. ¿Cuándo ocurrió lo que sigue describiendo Daniel? Repito el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es decir, él estaba absorto viendo cómo este cuerno pequeño se alzaba y derribaba a los otros 3. Y de pronto algo nuevo pasó, algún suceso nuevo ocurrió que llamó su atención de todo lo que él estaba viendo ahí. ¿Y qué es lo que llamó la atención? Dice, sigo en el versículo 9, y se sentó un anciano de días
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Sabemos que ese es nuestro Dios. Luego el versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, muy bien. Ahí está diciéndonos Daniel qué es lo que había llamado su atención, qué es lo que había hecho que Daniel dejara de ver aquellos cuernos y dijera, ok, muy bien, esto me llama más la atención y está absorto viendo este nuevo suceso. Y vemos entonces en el versículo 11 cómo empieza. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Es decir, Daniel se quedaba viendo al juez, viendo absorto al juez, pero al mismo tiempo absorto de su majestad, se quedaba absorto diciendo, bueno, pues este cuerno pequeño está hablando grandes cosas y mientras el juez está ahí sentado, ha llegado a sentarse y el juez sigue hablando. Entonces, a partir de eso, se puede tomar en cuenta de que el cuerno surge y empieza a crecer, porque ojo, no es que surja y ya es grande y ya tiene el poder sobre todas las naciones, no, surge y caen tres cuernos delante del cuerno pequeño. Es una situación gradual que va ocurriendo. Y él está viendo esto, Daniel está viendo esto, cuando de pronto ¡pum! Algo le llamó la atención y está viendo cómo llega un anciano de días, como nos dice el versículo 8, que dice, el versículo 9 dice, y se sentó un anciano de días, es decir, que no estaba sentado, se sentó, está diciendo que hizo una acción, se sentó un anciano de días y lo describe todo en el versículo 9 y 10, y él está maravillado viendo el anciano de días y que es el juez de todo el mundo y se abren los libros. Pero de pronto está viendo todo eso y entonces dice Daniel, ok, estoy maravillado del juez, pero ¿cómo es que este cuerno pequeño sigue hablando y el juez no le hace nada? Y de hecho en el versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fíjense la situación, es decir, después de que llega el anciano de días, todavía el cuerno pequeño siguió hablando. Si eso quedara duda, vamos al versículo 24 al 27. Dice, y los 10 cuernos significan de que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual se dará diferente de los primeros, y a 13 reyes derribará. Y luego dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 26 lo leo. Pero, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, va a actuar, pero después vendrá el juez. Ve, fíjate la ortografía, coma, porque no dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido. No, es, pero se sentará el juez, coma, y le quitarán su dominio para que sea destruido. Es decir, se sentará el juez, ya llegó, se sentó, pasará un poco de tiempo y entonces le quitarán su dominio para que sea destruido. Esto es el respaldo que se tiene o la justificación o la fundamentación, es decir, del punto de vista premilenarismo dispensacional intertribulacionista.
Como ves, estoy aquí yo tratando de no tropezarme con mis palabras, no porque sea pues algo no preparado, no, al contrario es preparado, pero es que llega un momento en el que es tanto que explicar que cuesta trabajo volver a poner las ideas, ¿no? En orden. Daniel está viendo absorto estos cuernos y ve cómo surge un cuerno pequeño que empieza a crecer y derriba otros tres. Y resulta que de pronto esos tres cuernos eh, se vuelve algo secundario porque ve a un juez que llega y se sienta. Y está viendo la magnificencia de ese juez. Imagínate esa escena que está viendo la magnificencia del juez y dice, wow, pero sigue oyendo aquel cuerno pequeño, entonces dentro de él es, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que sigue hablando? O sea, ¿cómo es que, si está el juez ahí, cómo es que el cuerno pequeño sigue hablando? Esto nos indica de que va a haber un tiempo después de que el juez se haya sentado. Finalmente, eh, ya sea en cualquiera de las dos vertientes, aquí yo no quiero convencer a nadie, es lo que me gustaría especificar, pero sí mi novia, después del día de ayer, mi novia decirles que es ministra dentro de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, eh, mi novia sí me dijo, oye, aquí en la ICIAR nosotros somos premilenaristas, dispensacionales, pretribulacionistas. Nuestro punto de vista es este. No es como, ok, muy bien, o sea, está bien. Yo de la iglesia bautista, yo digo, bueno, pues es premilenarismo, dispensacional, intertribulacionista, pero cualquiera de los dos puntos es válido, es correcto, ¿no? Aquí lo importante, tanto las pretribulacionistas como los intertribulacionistas, damos por un hecho, sostenemos que la iglesia será arrebatada por Cristo. No está de más hacer la especificación de que nuestro Señor Jesucristo estará en las nubes, nos llamará desde las nubes. No, no es de que en el arrebatamiento venga Cristo aquí a la tierra. Él se quedará en las nubes y nos llamará con voz de trompeta. Ya después vendrá Él personalmente a reinar. La iglesia, otro punto que es muy importante mencionar, tanto los pretribulacionistas como los intertribulacionistas, coincidimos en que la iglesia no padecerá la persecución del anticristo. La iglesia no pasará la persecución del anticristo. Ha habido muchas veces que se dice, bueno, y los que se queden, es la iglesia que se quedó. Ok, en estricto sentido de la teoría, sí, pero los vamos a nosotros para este estudio a denominar con otro nombre que más adelante te mencionaré, solamente para este estudio. Y el tercer punto muy importante, la iglesia de Cristo, esto es los lavados y comprados por la sangre de Cristo y los que viven conforme a su voluntad, no vivirá el tiempo de las copas de ira sobre la tierra, ni cuando se toquen las trompetas. Esto es muy importante mencionarlo. Tanto los pretribulacionistas como los intertribulacionistas afirmamos que la iglesia será arrebatada por Cristo. La iglesia no padecerá la persecución del anticristo y la iglesia no vivirá el tiempo de las copas de ira
sobre la tierra ni de las trompetas. Hasta aquí espero que me esté dando a entender. Vamos a hacer un análisis como más detallado de cómo será la línea del tiempo. Tenemos desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, luego su resurrección, la ascensión, la era de la gracia. Habíamos visto el arrebatamiento del lado de los pretribulacionistas marcado con verde. Ahí la flecha roja significa entonces que termina la era de la gracia, o bien vemos otra flecha roja en el arrebatamiento según los intertribulacionistas. Cuando sea el arrebatamiento es otra cosa en la que coincidimos, es que cuando sea el arrebatamiento es que la era de la gracia se habrá terminado por completo. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Aquí en la tierra se derramarán las copas de ira, se abrirán los sellos y se tocarán las trompetas. ¿Qué ocurrirá en los cielos? Bueno, serán las bodas del Cordero y la repartición de galardones, también conocido como el juicio de los creyentes. Aquí es muy importante destacar que en el juicio de los creyentes, a reserva de todavía abordarlo más a detalle el día lunes de la próxima semana, en el juicio del creyente no va a haber condenación, ¿de acuerdo? No va a haber condenación, solamente va a ser, sus obras van a ser probadas por fuego, ¿no? Y ahí se va a determinar el galardón que va a recibir cada creyente por lo hecho aquí en la tierra. Luego vendría el fin de la gran tribulación, el retorno de Cristo aquí a la tierra, el milenio, que es donde vivirá, bueno, se reinará con Cristo 1000 años, luego el Armagedón, que es cuando sea de una vez y para siempre destruido el enemigo, el juicio del gran trono blanco, cielo y tierra nuevos y finalmente el estado eterno. Los hermanos o hermanas que se queden después del arrebatamiento también sufrirán todas las calamidades que caerán sobre la tierra, más la persecución por no ser sellados con el número de la bestia. Aquí es muy importante destacar que una vez que los hermanos o hermanas lamentablemente se hayan quedado, la única forma de ser salvos va a ser aceptando a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador como primer punto, y segundo, no dejándose sellar con el sello de la bestia, lo cual traerá como consecuencia ser asesinados, no poder comprar, no poder vender, no poder viajar, no poder hacer nada más que ser perseguidos por la justicia humana por no tener el sello. El no tener el sello de la bestia será un crimen que se pagará con la muerte. Ya va a ser una situación muy difícil, muy angustiante. Habíamos visto el día de ayer también, vamos a retomar nuestro repaso. Habíamos visto las comparativas del cuerno pequeño en Daniel con Apocalipsis. Daniel nos menciona que el cuerno pequeño derribaba a otros 3 reyes, otros 3 cuernos, hablará grandes cosas y cosas contra el Altísimo. Aquí es muy importante destacar, y es lo que voy a ahondar el día de hoy. Cuando Daniel dice hablará grandes cosas y cosas contra el Altísimo, es que al decir hablará grandes cosas es que va a ser un gran orador. Va a tener una gran facilidad de palabra.
Y luego dice, hace guerra contra los santos y los vencía. Ahora si lo comparamos en Apocalipsis, nos dice que es una bestia semejante a leopardo, con pies de oso, con pies como de oso, y su boca como de león. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Tiene un nombre blasfemo, hace guerra contra los santos y los vence. Es más detallada la imagen que nos brinda Apocalipsis. Luego vemos que el dragón le dará autoridad. Actuará por 42 meses, que esto me gustaría mucho que lo subrayaras en tus apuntes del día de ayer, porque el día de mañana vamos a ver precisamente a qué se refiere tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego vimos que ejercerá toda autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación, y será adorada por los habitantes de la tierra. Luego vimos cómo el diablo trata de ser como Dios. Ahí se hizo una corrección, se modificó del lado de la tríada satánica. Trata de el diablo de remedar o imitar lo que es de Dios, en este caso la Divina Trinidad. Vimos cómo se compone la tríada satánica. Y pues es el dragón, la bestia, y el cordero con voz de dragón, y vimos de dónde sale esta tercera bestia. Vimos cómo es que trata también el diablo de imitar lo que es la Divina Trinidad. Sobre todo, la bestia va a ser herida de muerte y sanará. Y entonces la gente lo exaltará y lo adorará. Y es un pobre remedo, muy pobre remedo de cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día y posteriormente ascendió y fue exaltado por el Padre Celestial. Vimos los arquetipos del anticristo. ¿Y esto por qué arquetipos? Bueno, porque el diablo no sabe cuándo llegará el reino de nuestro Cristo. Lo único que puede hacer es leer y estar atento a las señales de los tiempos y de las profecías bíblicas. Tenemos aquí unas características con las que bíblicamente podemos afirmar que así será el anticristo. Uno, será gentil, es decir, no será del pueblo judío. Será un genio intelectual. Será un gran orador. Será un genio político. Será un genio comercial. Será un genio militar. Y probablemente sea creyente o un gran genio religioso, porque podrá mover también esos tiempos establecidos como ceremonias religiosas. Ahora vamos a ir a quiénes son los santos descritos por Daniel. ¿Quiénes son los santos que describe Daniel? El término santos es la equivalencia del hebreo kadas, que significa literalmente santo, que es santo. Por ello, algunos piensan que se refiere al pueblo de Israel y otros que se refiere a los creyentes que se quedaron después del arrebatamiento. Aquellas personas que se hayan quedado después del arrebatamiento los conoceremos para solamente este estudio como seguidores del Hijo del Hombre. Porque si dijéramos que es la iglesia que se quedó, bueno, entonces generaría confusión decir, bueno, que no la iglesia fue arrebatada.
Entonces, para no generar confusión, los llamaremos como seguidores del Hijo del Hombre. Cuando dice en el término quebrantará, se utiliza la palabra en hebreo equivalente que significa literalmente desgastar o gastar, como cuando se desgasta una prenda de ropa, es decir, cuando la usamos mucho y se desgasta la ropa ya, se hace vieja. Por ello, los seguidores del Hijo del Hombre o los que se hayan quedado, que hayan creído en Dios, pero no hayan estado listos para el arrebatamiento, serán perseguidos y asesinados, no sin antes pasarán una gran angustia con el fin de persuadirlos para abandonar el camino del Señor. Van a ser torturados muy probablemente. La Biblia dice que no ha habido nunca antes una persecución ni habrá después. Entonces nos queda contemplar con horror lo que viene enseguida. Hoy día el diablo trata de desgastarnos a través de pruebas, a través de luchas, a través de grandes aflicciones. Pero nosotros tenemos la gran bendición de contar con la ayuda del Espíritu Santo. Y sabremos que la prueba terminará. En el caso de los que se queden, la prueba se extenderá y solamente terminará cuando hayan ofrendado su vida y hayan sido muertos aquí en la tierra. Y entonces sí será como pasados por fuego la salvación. Pues el día de hoy estaríamos terminando nuestro estudio. Del día de hoy estaremos aquí acabándolo. Te invito al día de mañana revisar conmigo, a estudiar conmigo lo que es la siguiente lección y terminar con esta la semana 7. La lección del día de mañana será tiempo, tiempos y medio tiempo. Te invito a que te prepares muy bien, que leas bien tus apuntes. La tarea es que hagas una definición. Si quieres, anótala en tu cuaderno de tareas. Anota tu tarea, crea una definición de qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué espacio temporal se refiere este término? Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que abarca? Pues valga la redundancia. Te invito a que hagas tu tarea. Mañana estaré preguntando. Me gustaría mucho contar con tu participación. Ya he contado con tu participación anteriormente. Y bueno, pues entonces el día de hoy estaremos terminando. Voy a comentarles también que la próxima semana no va a haber estudio del libro de Daniel. Esto debido a que por causas de fuerza mayor no voy a poder transmitir. Solamente hasta el día sábado. El día sábado se hará una transmisión con todos los temas de nuestra octava semana. Va a ser una transmisión larga, va a ser una transmisión grande, en la cual te invito a que estés muy al pendiente de los horarios. Yo creo que va a ser a las 10 de la mañana del sábado y terminaríamos como a la 1 de la tarde. Entonces, pues les invito a que estén siguiendo las transmisiones. Les agradezco a Dios por su vida y por su participación. Vamos a hacer una oración cerrando este estudio y los dejaré con un himno. También decirles que solamente la próxima semana se hará esto de tener una transmisión el día sábado. Y ya después de esto seguiremos otra vez transmitiendo diariamente como se ha venido haciendo en esta semana. El Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestra hermana Prisi Reyes nos comenta: saludos, hermana Prisi, saludos, Dios la bendiga. Igualmente, bendiciones, hermana Prisi. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra,
Alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias porque nos permites haber estado el día de hoy viendo, Señor, sobre tu palabra, aprendiendo cada vez más, aprendiendo cada día más sobre tu palabra, Señor, y te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, estos estudios bíblicos, pidiéndote, Señor, que tú bendigas la vida de nuestros amigos, amigas que nos están viendo a través de Facebook, Señor, y de los diferentes grupos, Señor. Te doy muchas gracias por sus vidas y te pido, Padre Celestial, de que tú los guardes, Señor, de todo mal, de todo peligro y de todo mal. Asimismo, Señor, te pongo en tus manos la vida de nuestro hermano pastor David Taboada, para que tú lo sigas bendiciendo. Y también, Señor, de mi novia Vicky, de nuestra hermana Prisi Reyes y de nuestros hermanos que nos siguen viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. We are going to have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us.